Buenas noches, soy Percivilcha Salvatierra. Esto es Libertad Bajo Palabra, como todos los domingos en Radio Miraflores Televisión. Se ha definido provisionalmente la ocasión política más importante del año. Para ello, hemos invitado a Freddy Rodríguez, que es un conocido consultor político, gestor público y comunicador. Con él vamos a comentar las principales incidencias del día. Bienvenido, Freddy. Buenas noches, Percy. Qué gusto para mí estar contigo y con toda tu audiencia, y gracias a Radio Miraflores por la invitación, que tiene especial. Sí, pues vamos a hacer algunos comentarios respecto a lo que ha sido el día de hoy para el país. Reñidísima la contienda, con un primer resultado a boca de urnas que daba una ventaja de 0.6% a la candidata del fujimorismo, y con un conteo rápido de Ipsos de hace una media hora que le ha dado 0.4 de ventaja al candidato de Perú Libre. ¿Cuál es tu impresión inicial acerca de estos sucesos? Yo creo que, como tú mismo lo has mencionado, ¿no? Son conteos iniciales, el primero a boca de urna, y el segundo, el conteo rápido, ¿no? Yo creo que aún está por definirse muchas cosas, ¿no? Hay que tener mucha prudencia, mucha sensatez en esos escenarios. El candidato por Perú Libre, Pedro Castillo, ha salido a expresar la calma, ¿no? Ha salido a expresar la calma luego de que en su Twitter, creo que es el oficial o el personal, convocara a la gente a que salga a las calles. Lamentablemente, ni aún en estos momentos Castillo deja de apresurarse y de cometer unos errores casi groseros, ¿no? Que eso le ha posibilitado perder la gran ventaja inicial que tuvo luego del 11 de abril. Eran más de 20 puntos que tenía de ventaja en la siguiente semana. Se ha reducido a nada esa diferencia. ¿Por qué, según tu impresión, Freddy? Creo que han habido algunos comentarios innecesarios, ¿no? Creo yo propio de su inexperiencia en contiendas electorales, ¿no? Tal vez no es nuevo en temas políticos, pero no ha medido, obviamente, sus comentarios, ¿no? Y de lo que estos pudieron haber ocasionado en la prensa, sobre todo porque la prensa ha estado muy atenta para exponer cualquier error, ha estado muy atenta. Y obviamente, cualquier cosita que le haya mencionado muchas veces a modo de comentario, ¿no? No olvidemos que él es un rondero, ¿no? Y la forma a veces de expresarse no tiene un cálculo político atrás, no tiene cierto mensaje escondido. Entonces, obviamente que ha cometido errores, pues, ¿no? Y esto ha sido exponenciado, ¿no? Yo responsabilizo a su equipo de asesores, por lo menos lo de comunicaciones ahora, todas las postergaciones que se daban sobre un plan de gobierno, sobre un equipo técnico, inclusive los personajes que fueron al debate de los equipos técnicos luego fueron sustituidos por otros que quizás sean más idóneos, pero siempre en un estadio tardío. Muy bien lo que tú dices, indudablemente los medios de prensa en general están alineados plenamente con la candidata Fujimori, ¿no? Mercedes a cosas bastante obvias que ya las hemos comentado en su momento. Yo creo que ha tenido 3 enemigos Castillo en este proceso, pero quisiera que tú adelantes también tu impresión sobre lo que vamos conversando. No sé si en alguna forma coincidimos con los enemigos, pero creo que uno de ellos ha sido él mismo, ¿no? Uno de ellos ha sido él mismo. Posiblemente también gente dentro de su propio partido, ¿no? Posiblemente Cerrón, que también pues ha tenido comentarios muchas veces, él sí, creo yo, con mucho más planificación previa, ¿no? Con mucho más nivel de conciencia de lo que estaba diciendo, ¿no? Muchos en desacuerdo con Castillo, pero yo creo que él ha sido uno de sus principales enemigos, otro posiblemente ha sido Cerrón, y otro posiblemente ha sido la prensa, ¿no? Que creo yo, como te decía hace un momento, ha venido en alguna medida exponenciando estos errores que él había venido cometiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Le ha dejado pasar muchas cosas a Keiko. Como en la prensa, hay que recordar, porque la mala memoria del peruano es terrible,
La prensa estuvo plenamente complotada con Vizcarra todo el tiempo que estuvo en gobierno. La prensa también estuvo complotada y mintiendo cuando se dio la vacancia de Vizcarra, que inclusive daba vergüenza ver a personajes que uno sabe son ignorantes o son unos maliciosos vendidos. Hay golpe de Estado, decían, cuando no, en ningún caso se dio esa figura, bueno, por lo menos desde el ámbito político o del derecho constitucional, no tenía nada que ver. Entonces, esperar de la prensa objetividad difícil, salvo la prensa alternativa, y aún así. Conozco varios medios de izquierda que hicieron ese mismo lineamiento que acabo de comentar y es terrible porque sobre todo es algo falso. Coincidimos. Los enemigos de Castillo han sido, por supuesto, que los medios de prensa tradicionales, quienes manejan el poder económico, que están en un solo bloque. Luego, Perú Libre. No solo Cerrón, sino personajes inidóneos, ¿no? Como Said Arias, que hizo su escándalo una vez, Bellido, que no se distanciaba, por ejemplo, de Sendero, era complaciente, Bermejo, ni decirlo, Bermejo, y sobre todo Cerrón, ¿no? Que en ningún momento se cayó la boca, ni mostró que Castillo era el candidato, sino que él quería hacerse ver como que él también era el hombre. Sobre todo su participación, no recuerdo ahora en qué medio, pero en la que expuso su método para disolver el Congreso y convocar una asamblea constituyente, creo que ha sido también uno de los factores que le ha restado muchos votos a Castillo en los indecisos, ¿no? Y por supuesto, totalmente, él mismo y su gabinete de asesores, claro. Adelante, Freddy. Sí, completamente igual que tú, ¿no? Justo comentaba este incidente con Beto Ortiz, que había tenido esta congresista ya electa, ¿no? Entonces, eso fue una cosa imprudente por todo ese punto de vista, ¿no? De todas maneras, ¿no? Y obviamente eso, ¿qué acrecenta? Acrecenta el hecho de que muchas personas decían, mira cómo se expresa, cómo presenta, cómo se molesta, cómo se irrita frente a la prensa. Va a haber, en alguna forma, si en un futuro gobierno van a cerrar la libertad de expresión y una serie de cosas, ¿no? Entonces, ha ocasionado que la gente, en su miedo, ¿no? Y en el miedo creado por esta contracampaña, ¿no? Del terruqueo, ¿no? De la futura Venezuela, ¿no? Se venga acrecentando, obviamente, con estos comentarios malvenidos, ¿no? Como tú mencionabas, Bermejo, esta explicación de cómo van a cerrar el Congreso, cómo van a cambiar la Constitución y cosas por el estilo, ¿no? Completamente, de acuerdo contigo. Sin embargo, el país está partido en dos, porque por el momento se mantiene ese empate técnico de la gente que ha ido a votar, ¿no? Luego habría que ver cuánta gente se ha abstenido, se ha ausentado de las urnas, pero por lo pronto podemos hacer esta radiografía obvia, ¿no? O sea, el país está 50% con el mantenimiento del status quo, no importando las imputaciones gravísimas que pesan sobre Keiko, sobre corrupción, aparte de todo lo del legado del padre, ¿no? Porque ella por propia cuenta o con su propia mano ha hecho suficiente mérito para que se le considere una persona inidónea. Sin embargo, la mitad del país está por ese lado y la otra mitad del país, en teoría, estaría por el cambio, estaría contra la corrupción, que no es cierto, luego lo precisaremos, que indudablemente en Perú Libre no hay pues un porcentaje altísimo de gente pura, tampoco en la izquierda, y por el trastocamiento del status quo, del establishment. ¿Tú qué percepción tienes acerca de eso, Freddy? Eso debería llamarnos mucho la atención, ¿no? O sea, no es algo reciente, no es de creación reciente este sentimiento de mucha gran parte de la población de querer cambiar el status quo. Ha venido pasando hace muchos años, ¿no? De querer cambiar esta situación que se ha vuelto intolerable en diferentes escenarios, no solo como producto actual de la crisis sanitaria o el problema económico. Ya la gente vivía en mucha crisis muchos años atrás. Y muchos años atrás ya quería cambiar esta situación con su voto. O sea, no es Castillo. Tampoco fue Humala en su momento. Hubiese sido siempre alguien que, en alguna forma, se ponga al frente de todos aquellos escenarios en el cual mucha de la gente estaba harta, ¿no? Entonces él simplemente canalizó ese sentimiento de la población, el sentimiento del hartazgo. Y obviamente en el contraste a ello estaba siempre va a existir quienes quieran mantener el status quo tal como está. Y obviamente Keiko Fujimori
no quiero decirlo así, pero lo representaba, ¿no? Sobre la idea de la defensa de la democracia, muchas personas decidieron mantener el status quo sobre la, vamos a decir, imagen, ¿no? O la fachada, ¿no? O entre comillas, de la democracia, ¿no? Pero tiene que llamarnos a la reflexión esta situación, porque, porque no es el uno contra el otro, ¿no? Es una realidad que se refleja y se ha venido reflejando, como digo, hace muchos años, ¿no? Es lo que yo creo. Sobre todo con el empecinamiento en el sur por estar prácticamente por la rebelión, ¿no? Por la rebelión entre comillas. Es un clima permanente que se sostiene década tras década y tampoco se han hecho suficientes méritos desde los distintos gobiernos para prestar atención a los reclamos. Por ejemplo, a mí me conmueve profundamente que en Huancavelica, que es quizás una de las zonas más golpeadas, hasta desamparadas del país, Perú Libre haya tenido el 88% de aprobación, de gente que va a sufragar por esa lista. Significa que urgentemente están pidiendo ayuda. Ahora, el tema de la corrupción lo vamos a adelantar luego, pero tampoco es de que Perú Libre sea la lucha contra la corrupción, tampoco que Keiko Fujimori sea una representación cabal de la lucha por la democracia, ¿no? Sin embargo, parece que ha llegado el tiempo de la madurez. Hay que aprender a convivir con los otros, con todos sus errores, sin ser alcahuete, pues, ni complaciente, pero como tú dices, no podemos estar enfrentándonos con la punta de un cuchillo permanentemente, si no se vienen 5 años de qué clase. ¿Qué piensas que va a llegar con este nuevo quinquenio o cuáles son las responsabilidades que debe tener cualquiera de los que asuma la presidencia? Que lo sabremos en pocos días, ¿no? Mira, justo tú mencionabas una cosa bien importante, ¿no? El tema de Huancavelica, una de las regiones más abandonadas. Por ejemplo, en materia de empleo, en términos generales, por ejemplo, nosotros a nivel país, antes de la pandemia, nosotros hablamos de 17 millones de peruanos, ¿no? Que forman parte del PEA, de la población económicamente activa. 17 millones. Del 2020 a la fecha, es decir, después del primer año de pandemia, nosotros somos 10 millones de peruanos económicamente activos. 10 millones. Es decir, hemos perdido alrededor de 7 millones de empleos. 7 millones, ¿no? Entonces, de hecho, que la crisis sanitaria es una de las primeras responsabilidades que debe asumir el presidente o la presidenta en este escenario, ¿no? Es una de las primeras responsabilidades. La segunda responsabilidad, o el segundo gran reto y el segundo gran desafío, de todas maneras, es el empleo. De todas maneras, ¿no? No olvidemos que en esta situación, por ejemplo, de crisis sanitaria que nosotros hemos tenido, ha ocasionado el año pasado la cuarentena, ¿no? Las cuarentenas en los meses de marzo, abril y mayo, que han ocasionado que la economía en nuestro país tenga una reducción, perdón, un retraso del menos 11%, ¿no? Entonces, obviamente, la deceleración en el tema del desempleo, pues ha aumentado demasiado. Entonces, esa es una primera responsabilidad. La segunda responsabilidad es mantener las inversiones y, obviamente, frente al hecho de la caída del dólar a nivel internacional, porque existe una gran crisis a nivel internacional en la caída del dólar, ¿no? No afecte a la economía nacional, ¿no? Entonces, de hecho, que la crisis sanitaria, que todas las personas sean vacunadas, sé que se ha comprado, ya se ha comprado, ya se ha contratado los 60 millones de vacunas en el país. Ahora, acelerar, ¿no?, la llegada de esas vacunas, primera responsabilidad. Acelerar los procesos de vacunación, segunda responsabilidad. Y en materia de empleo, ¿no?, ver cómo se revierte y cómo se detiene este aceleramiento en el desempleo, cómo se mejoran las condiciones de empleo y cómo se genera mayor inversión para que nosotros podamos, obviamente, salir de esta crisis. Porque, de hecho, la crisis, de todas maneras, ha afectado el bolsillo, sobre todo de las poblaciones más vulnerables, los jóvenes, claro, las mujeres, ¿no? Entonces, mira, el último dato, hasta febrero del presente año, hasta febrero,
Según las estadísticas, es que nosotros hemos aumentado el 10% de pobreza, 10%, ¿no? Y esas son cosas que tienen que formar parte de la agenda, ¿no? Efectivamente, efectivamente. La pandemia ha agudizado todos los problemas que estaban ocultos bajo la alfombra, bajo el tapete, que se habían maquillado con los grandes cuadros estadísticos de la bonanza económica, de la sostenibilidad macroeconómica, que inclusive siempre se hace referencia en instituciones internacionales acerca de esa amplitud del Perú para recibir inversiones, pero Así es. la mala conducción del gobierno durante la pandemia ha llevado a que la crisis se haga más honda y aguda, ¿no? Los más afectados, como tú lo dices, son los que tienen menos recursos para defenderse. Ahora, hablábamos del empleo y vamos a precisar algo brevemente, aprovechando que tú eres un especialista en esa área. La creación de empleo por parte del Estado generalmente se asume como la que se deviene de la inversión en infraestructura. ¿Qué le agregarías, dada tu experiencia, por ejemplo, en programas sociales respecto del empleo, la empleabilidad, los emprendimientos? A ver, brevemente, para luego ahondar nuevamente en el tema de las elecciones, por favor. A ver, primero tenemos que tener en cuenta tres elementos fundamentales, ¿no? De lo que significan los activadores de la economía. Los activadores de la economía son la inversión privada, ¿no? O sea, sector minero, sector no minero, inversión pública, que es a la que tú haces referencia, y el consumo privado. Esos son los tres activadores de la economía, de entrada. A nivel de inversión pública, lo que nosotros requerimos es obviamente la efectividad del gasto. No solo la efectividad del gasto a nivel gobierno central, es decir, de todos sus ministerios, sino la efectividad del gasto de todas las regiones, provincias y distritos. Obviamente ellos no generan empleo directo, es decir, no contratan a personas de forma directa, pero la generación de esa inversión pública en proyectos genera la contratación necesaria por parte de las empresas que ganan las licitaciones para que formen parte de esos procesos. Y obviamente eso, no solo de las grandes obras, ¿no? Sino de diferentes procesos de inversión que pueda hacer en los gobiernos, no solo el gobierno central a nivel, como te digo, de estructura de gobierno, sino de todos los gobiernos regionales. Ahora, el año 2000, por ejemplo, 2019, 2020, 2019, los datos del 2020 todavía están en una variación, ¿no? Pero los datos a nivel del 2019, por ejemplo, al 100%, del 100%, solo el 70, 60% a nivel de las regiones, y eso tuvieron algunas regiones que solo generaban un gasto del 30%. El resto, no se ejecutaba o se dejaba como previsión para el próximo año. Muchos hablan de retorno al gasto, a la caja pública, ¿no? Pero realmente esos presupuestos se postergan, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera? Obviamente eso genera, dentro de los tres activadores de la economía, el de la inversión pública no sea efectivo. Ahora, me hace referencia al tema de programas. Existe ahora, por ejemplo, nosotros hemos tenido en el Ministerio de Trabajo tres programas importantísimos en la generación de empleo. Uno de ellos es el programa Jóvenes Productivos, ¿no? El programa del que tú tienes experiencia, el programa Impulsa Perú, ¿no? Y el programa Trabaja Perú. Los tres programas, a nivel de programas generadores de empleo, ¿no? En el último gobierno, dada la coyuntura, han tenido un viraje que ha generado que gran parte del presupuesto, por ejemplo, en el caso del programa Jóvenes Productivos, que tenía 80 millones para generar empleo e inserción, para generar capacitación e inserción laboral a jóvenes de 15 a 29 años de edad, de 80 millones, pasa a tener 18, 15 millones en el presente año. La diferencia de ese presupuesto y de un presupuesto mayor se va al programa Trabaja Perú. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generar empleo temporal. Yo no estoy en desacuerdo del empleo temporal, pero el empleo temporal a la larga no genera un empleo sostenible. Y es, creo yo, uno de las, ya sea la señora Keiko Fujimori o el señor Pedro Castillo, tienen que tomar las medidas necesarias frente a ese tema. ¿Por qué? Porque programas como, por ejemplo, Trabaja Perú, lo que te mencionaba hace rato, estimado Percy, es que
no requiere conocimiento especializado, no requiere experiencia previa. A alguien simplemente se le contrata por 3 meses para que, por ejemplo, barra las calles de un barrio. Se acabó. Entonces, esa persona Es va a algo, tener empleo claro, un por tres ejemplo meses y después de simple. ese tema Ajá. se va a su casa. Claro, es un, como vamos a decir, un aliciente temporal, ¿no? Una pastilla temporal. Pero, a diferencia, por ejemplo, yo creo, y eso sí estoy muy de acuerdo, en invertir en programas de capacitación laboral. Porque invertir en un programa de capacitación laboral provee al joven, y no solo al joven, sino a las personas en condición de desempleo, de las posibilidades de hacerse de una actividad productiva. Metalmecánica, soldadura, vamos a decir como ejemplo, ¿no? Logística, atención al cliente. Lo que obviamente, para lo que venga para el país, para las exigencias que tiene el sector privado, estos jóvenes tranquilamente pueden calzar estas personas, ¿no? Esa es mi observación. Darle mayor Muy bien. importancia a programas como esos, ¿no? Es importante que se señale el tema del empleo porque entre todos los elementos que se proponen como de urgentes reformas, no necesariamente se le presta atención al del empleo, siendo una actividad sustancial y básica. Si la gente no trabaja, si no tiene las facilidades para trabajar, ¿cómo se sostiene? Y Claro. se ha dejado por mucho tiempo la idea de que cada uno sobreviva por su cuenta o de que todo el mundo puede ser empresario. Hay quienes pueden ser empresarios y hay quienes necesitan trabajar de alguna manera subordinada, ¿no? No todo el mundo puede ser un futbolista de élite, ¿no? ni un filósofo. El trabajo también, no todo el mundo puede hacerlo. Quienes puedan hacerlo requieren estímulos que, bueno, se busca y se halla. Mira, vamos a retomar el tema de todas las reformas en la parte final, porque indudablemente hay que reformar la salud, hay que reformar el tema del empleo. Muchos temas tienen que dar una posibilidad de ser reestructurados. Ahora, el De problema todas es maneras. si toda esa reestructuración debe pasar por un cambio dramático a través de una asamblea constituyente, que creo que es en el fondo la única propuesta que en ningún momento se ha apartado Castillo y tampoco la gente de la izquierda, Nuevo Perú, etcétera. Yo he explicado varias veces en el programa que eso no es algo necesario, pero quisiera saber tu opinión para luego ir matizando. Sí, lo que tú justamente mencionas, ¿no? Yo creo que personalmente lo único que puede tener alguna observación es el punto económico, ¿no? El punto económico, ¿no? Dentro de toda la Constitución, ¿no? Pero eso no necesariamente quiere decir cambiar toda la Constitución. Tal como está establecida, nos permite tranquilamente revertir muchas de las situaciones hoy intolerables en el país, en diferentes sectores. El problema está, o el problema radica en lo que yo les mencionaba hace poco a un funcionario, ¿no? Por ejemplo, ya actualmente ya se tiene un presupuesto para que se pueda ejecutar. El problema está, uno, que no se ejecuta, o si se ejecuta mal. Entonces, para eso no necesitas cambiar la Constitución, para eso necesitas tener funcionarios competentes, ¿no? No funcionarios designados a dedo, funcionarios competentes, capaces, que ejecuten el presupuesto, que lleven el Estado hasta los rincones más alejados, vamos a decirlo así, y que en estos 20 años nunca ha llegado, ¿no? Entonces, no solo en 20 años, sino hace muchos años, ¿no? Década tras década. 200 años prácticamente, claro. Entonces, tal como estamos, podemos hacer muchas cosas. De hecho, el tema está en replantear cómo estamos haciendo las cosas. El ministro de Turismo decía, nosotros en turismo vamos a, por ponerte un ejemplo, vamos a recuperarnos en 6 años. Claro, en 6 años si es que lo vienes haciendo como lo vienes haciendo. Pero si tú tomas medidas diferentes, medidas que estén más, vamos a decirlo así, que sean mucho más competitivas, con profesionales mucho más competitivos, que tomen en serio básicamente el ejercicio del servidor público, obviamente no te demora 6 años, 4, 3, ¿no? Entonces, y eso no solo en el tema turismo, sino en los otros diferentes sectores, ¿no? Yo no creo que sea necesario, ¿no? Y yo creo que Muy si bien es lo que que eso se señala logra, con el conformismo de los funcionarios. O sea, si hay una circunstancia como esta, debería obligar a quienes piensan y toman las decisiones en el ámbito de la gestión a buscar métodos más efectivos,
novedosos, que ciertamente innoven. Si se quedan con el conocimiento adquirido hasta el inicio de la crisis, significa que la crisis no ha tenido ningún impacto en sus mentalidades para agilizar las medidas que puedan dar solución a los problemas que está planteando la misma crisis, en este caso la pandemia. Muy interesante ese comentario, Freddy. Ahora volvamos al tema de las elecciones. La primera vuelta prácticamente no había ningún candidato que se pueda decir es un estadista. Sin embargo, a la vista de lo que ha sucedido del 11 de abril, de repente 2 o 3 habrían hecho un papel algo superior a lo que han presentado en esta contienda tanto Keiko como Castillo, porque ciertamente Keiko llega a tener el porcentaje de votos que tiene, porque se han coludido todas las fuerzas que hemos enumerado, más la gente que también que ha sumado sus miedos y sus odios contra el comunismo, que tienen razón de alguna forma también, Claro. porque Castillo no fue transigente con ningún aspecto que pudiese liberalizar en parte esa propuesta tan dura de Cerrón y que hasta su último plan de gobierno la ha sostenido, ¿no? Claro que también tiene, por supuesto, a las bases o a los que están con Perú Libre diciendo de que no van a consentir en el caso que llegase a ser gobierno que se derechice, es decir, que admita la posibilidad de hacer un gobierno más amplio, abierto, inclusive con la participación de otras fuerzas políticas. Hasta ahora no se entiende que la política también es eso, concertar. ¿Qué impresión tienes acerca de eso, Freddy? Tú mencionas, pues, ¿no? En la primera vuelta, los dos candidatos que nosotros hemos tenido para la segunda vuelta, que son Keiko y Castillo, no han estado, ¿no? En el escenario. Si bien es cierto, estaba Keiko entre cuarto y quinto lugar, porque primero estaban otros candidatos, Castillo no aparecía en las encuestas, al menos oficiales, ¿no? Lo que no nos hacía avisorar, ¿no? Este escenario de segunda vuelta con esos dos candidatos. Que obviamente puede ser en alguna parte el que la gran mayoría de peruanos no lo haya decidido, pero hemos llegado a esta situación, ¿no? Ahora, tenemos una situación en la que ni ella, ni él, sobre todo ella, que ha tenido más años, o mejor dicho, mayores ocasiones de ser candidata, ha presentado un discurso técnico, ¿no? Aunque, si bien es cierto, ha sido una persona que ha generado apertura, pero si vemos, en sí ha generado apertura a candidatos o a personas o a equipo que ya le había venido acompañando anteriormente, o ya había sido funcionarios de gobiernos anteriores muy relacionados al fujimorismo, ¿no? En el caso, obviamente, de Castillo, ha sido evidente un plan que no es un plan, ¿no? Un plan que ha carecido de muchas medidas técnicas específicas de cómo va a construir el Perú que él plantea y cómo nos va a sacar de la crisis, ¿no? Entonces, ha venido, mira, y me parece interesante esto que tú me mencionas, porque eso ha acrecentado el miedo de la población. Ha acrecentado el miedo de la población porque todo el mundo decía, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. ¿Por qué? Porque en gran medida Castillo no ha, vamos a decir así, ha concretizado en medidas claras cómo va a ser para sacarnos de la situación en la que nosotros estamos. Yo creo que la llegada del equipo de Verónica Mendoza, ¿no? Ha generado, obviamente, un fortalecimiento a la imagen de Pedro Castillo. En las últimas semanas, por ejemplo, como en el caso de Pedro Franque, ha fortalecido ese equipo, ¿no? Yo creo que ha sido muy bueno. Yo creo que ha sido muy bueno el que él haya tenido apertura. También ha estado el ingreso de Alegría, ¿no? De Gonzalo Alegría, y otros más que se han sumado, claro, y otros más que se han sumado y han podido ver que dentro de Castillo hay esa apertura, ¿no? Lo que le ha ido bajando un poco las revoluciones y ha empezado a tener un poco mayor de claridad en sus planteamientos, ¿no? No creo que se haya cambiado el polo rojo por el polo blanco. Creo que se ha ido moderando en alguna medida, pero ha seguido teniendo esa perspectiva o esa salida que lo hizo a inicio, ¿no? De campaña, ¿no? Esa posición siempre dura, esa posición siempre intransigente de
de ser contundente y de lucha frontal contra la corrupción y darle al pueblo lo que es del pueblo, ¿no? Eso es lo que considero. Lamentablemente llega un poco a destiempo todas esas variaciones. ¿Cuántas variaciones y cuántas personas hicieron una serie de planteamientos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, Jorge Chávez hizo un esquema, no se le prestó mayor atención, etcétera. Por ahí hubo algunos articulitos. Yo mismo hice 5 puntos que debía tener en consideración Castillo, sobre todo para atraer a los indecisos y a quienes no comulgan pues plenamente con una idea de izquierda o comunista o socialistoide, que sería algo más preciso para el planteamiento de Cerrón, ¿no? Del ideario o el plan original de Perú Libre. Sin embargo, no admitió ninguna de esas posibilidades. O sea, al final, tanto Keiko como Castillo se recluyeron en afirmarse más propiamente lo que ellos eran, ¿no? Bueno, Keiko varió en el debate presidencial, se dio la vuelta, fue más, dispuso de más bonos que Verónica y que de Castillo juntos, por ejemplo, que eso, ¿quién lo va a creer también? ¿Qué piensas de eso? Yo creo que en el escenario ambos han sido tal cual lo que ellos son, ¿no? Castillo siempre ha sido quien es. Y eso yo lo valoro, ¿no? En positivo. En cambio, en el caso de su contrincante, Keiko Fujimori, ha ido variando. Siempre varía constantemente a la coyuntura, ¿no? Entonces, en cambio, él siempre ha mantenido su esencia, ¿no? Como te decía, ha sido rondero, es rondero, ¿no? Y ha mantenido siempre su esencia. En esa dirección ha enrumbado su campaña, ¿no? Ahora, Ajá. Yo por ahí no tendría nada que culparle porque me parece muy interesante que él haya mantenido. Como te digo, él no ha ido de la camisa roja a la camisa blanca solo por la coyuntura y por acomodarse y por querer atraer votos de aquellos sectores indecisos. No, él ha seguido manteniendo su posición. Sí, bien es cierto, sí. una posición... Moriría en su ley, digamos. Claro, moriría en su ley, eso, pero lamentablemente tampoco se radicalizó. Porque mira, claro. si era para morir en su ley, se hubiera radicalizado y, por ejemplo, ya desde que no aceptó ninguna transigencia con el liberalismo o con una idea no tan socialistoide, hubiera dicho, como que lo ha dicho, ¿no? El pueblo y el pueblo, pero no señalaba a su opositora y a sus seguidores, por ejemplo, como enemigos del pueblo. Indudablemente, si decía algo así, iba a quedar pues como un tremendo radical, pero hubiera sido todavía mucho más auténtico. El problema es que no se terminaba de definir esa transigencia, se daba también esa circunstancia del coqueteo que tuvo con diferentes lobbyistas para hacer un equipo técnico. Se puede comprender la desesperación y sobre todo la falta de contactos y la ventaja también que, bueno, los oportunistas habrán querido sacar, ¿no? Por ejemplo, ahora llegan los primeros resultados oficiales de la OMPE. El conteo rápido ya de la OMPE, no el conteo de Ipsos, que hasta hace unas horas le daba 0.4 de ventaja a Castillo. Keiko Fujimori tiene 52.9% y Castillo tiene 47.095%. Es decir, prácticamente Fujimori tiene 53% y Castillo tiene 47%. Es una distancia de un poco más de 4 puntos porcentuales, 5 puntos porcentuales en redondeo. Ya es una distancia estimable, regular e importante. Faltan, por supuesto, el voto rural, que debe estar llegando en el transcurso de unos días, el voto de la selva, también no de la Amazonía, indudablemente el voto de los extranjeros, que debe, digamos, el día miércoles. A ver, voy a repetirlo, Keiko Fujimori, 52.9% y Pedro Castillo, 47.09%. A ver, comentemos nuestras impresiones acerca de este conteo rápido, que por supuesto es provisional, rápido, pero ¿al cuánto por ciento? ¿Conteo rápido a cuánto por ciento? 47.09% Castillo. No. Conteo rápido al cuánto por ciento. O sea... No lo veo acá exactamente, no. Perfecto. Lo que pasa por es que, claro, supuesto, puede ir variando, claro, va sumando los porcentajes. No tenemos el voto de la, vamos a decirlo, del interior del país, vamos a estar en este ir y varios venir, días. ¿no? Este va y ven, ¿no? Inicia Keiko arriba, luego Castillo abajo, luego Castillo arriba, Keiko abajo, ¿no?
y que va acrecentando más la zozobra en la gente, la zozobra en la población, la zozobra de un lado y la zozobra de otro, la agitación en las calles. Esta situación, ¿no?, de incertidumbre obviamente genera lo que ya se está viendo en el centro de Lima, ¿no? En el centro de Lima. Un bando contra el otro bando, como si esto se tratase de una guerra civil, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos a todas luces evitar. O sea, ya la campaña electoral ya terminó. La contienda electoral ha dado fin. Y una contienda, obviamente, es una contienda, pero la contienda electoral ya acabó. Si bien es cierto, se tiene que seguir revisando los votos y cosas por el estilo, pero nos queda una gran responsabilidad frente a este escenario, ¿no? Ahora, yo no quisiera dar todavía la No hay victoria, nada ¿no?, a uno al otro, definitivo, ¿no? no hay nada definitivo, indudablemente. Claro. Falta que se den los resultados absolutamente concretos, ¿no? Luego de las impugnaciones de las mesas y las actas por cuenta del JNE. Yo, por ejemplo, en la tarde estaba maquinando unas proyecciones que al final no las quise escribir, pero uno puede tener la impresión dentro de lo que son, digamos, los jefes de las dos entidades que ven el proceso, la OMP, el JNE, las características y sus vinculaciones. Inclusive toda la derecha ha saltado en pie de protesta las últimas semanas contra Salas de Arena por su pasado comunista, inclusive que defendió en su momento algún procesado por terrorismo. Uno como abogado uno puede hacer un montón de cosas. En fin, pero en la OMPE, y esto es preocupante, se hablaba de la vinculación de Corbeto con el fujimorismo, que inclusive se podía especular que estas elecciones, dentro de la medida de lo posible o de lo legal, se iba a dar como una atención más privilegiada de repente a Keiko, en tanto el proceso siguiese hasta las competencias que la Constitución dicta para la OMPE. Pero que si llegara ante el Jurado Nacional de Elecciones por una distancia mínima, como la que era hasta hace unas horas, 0.6%, 0.4%, probablemente influiría, ¿no?, las características de Salas de Arenas y su cofradía en el jurado. Ahora, por el primer momento, este conteo rápido, por supuesto, en un porcentaje parcial, indica una distancia de 5%. Ya es una distancia importante. Si vemos el resto de las elecciones anteriores, las variaciones entre este conteo rápido inicial con un porcentaje parcial y el resultado del conteo definitivo no resulta siendo absoluto. Es más, según recuerdo, no hay ni una distancia de 1%. Igualmente, coincido contigo que no, nadie puede celebrar, pero tampoco nadie se puede ni se debe violentar. No vaya a ser que aparezca más tarde, como ya también lo han venido haciendo muchos manifestantes, diciendo que hay un fraude, ¿no? Por más que yo mismo admito que hay la posibilidad de especular maliciosamente respecto de cómo es que se está conduciendo el proceso. ¿Qué piensa de eso? Es algo ya más grave, más intenso. Claro, lo que decíamos hace un momento, ¿no? En el proceso de campaña, ¿no?, de contienda electoral, de contienda política, obviamente van a haber siempre intereses contrarios, ¿no? Para unos, la OMPE está a favor de Keiko, y para otros, el Jurado Nacional de Elecciones, por su pasado, puede estar a favor de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, eso se da en el escenario siempre de la contienda. Siempre va a haber quienes van a tener esas observaciones y van a poder decir fraude desde el otro lado por el caso de la OMPE y fraude desde el otro lado por el caso del Jurado Nacional de Elecciones. Claro, al final, el que tiene la última palabra es el Jurado Nacional de Elecciones. El jurado. ¿No? Al final es el Jurado Nacional de Elecciones. Pero sobre todo, eso hace un llamado, eso hace obviamente un llamado a toda la ciudadanía a estar vigías, a estar atentos, que es una de las cosas que normalmente nosotros a lo largo de muchos años siempre lo hemos dejado, ¿no? Es decir, llegamos, creo yo, como ciudadanos hasta cierto punto, tal vez nuestro derecho se va ejerciendo hasta que votamos por algún candidato y esperamos el pitazo final, pero creo que el estado de vigías, de observadores, tiene que ser constante, ¿no?, para ambos candidatos.
en este caso para ambas propuestas políticas, tienen que hacer un seguimiento, ¿no? Un seguimiento de cómo se va a dar este proceso. Obviamente también se han invitado a los observadores internacionales, pero esto obviamente termina el día de mañana y conforme van pasando los días, será el Jurado Nacional de Elecciones el que emita su pitazo final. Pero nosotros como ciudadanos tenemos que mantenernos siempre vigías, siempre atentos, ¿no? No lanzar Pero cosas sobre como todo estas porque, calmados también. claro, sobre todo No calmados, estamos porque para impertinencias ni vamos exabruptos mientras no hay un a resultado decir oficial. cosas como estas, obviamente la gente va a aumentar el nivel de odio. O sea, ya existe odio, ya existen resentimientos que han ido creciendo a lo largo de los años, ¿no? Década tras década. Y de otra parte, una población obviamente desatendida de lo que es la provincia, pensando que posiblemente el Perú es Lima, ¿no? Como conversábamos hace unos días cuando conversábamos contigo, ¿no? Que Perú es Lima. Y el Perú no es Lima, ¿no? El Perú no es Lima, o el Perú no es solamente la costa. El Perú es costa, tierra y selva. Entonces, caer en esa especulación es acrecentar más o echarle más leña al fuego al tema de los odios, ¿no? Se Y yo puede creo que especular, pero sin convocar a la gente a ninguna manifestación brutal, porque sobre todo dentro de los lineamientos de la democracia, cada partido tiene su conjunto de personeros, así que deben encargarse de revisar bien, ¿no es cierto?, las actas, cómo es lo que se terminan en las mesas de sufragio, y si hay algún incidente que sea puesto en vista de ser fraudulento o negativo, ir por el conducto regular al Jurado Nacional de Elecciones y realizar las impugnaciones que correspondan. La ciudadanía debe estar atenta, pero también hay que ser autocontrolados, autocontrol, porque si la gente se desata, yo recuerdo, por ejemplo, a Lincoln ahora mismo, luego de la terrible guerra que se dio por la secesión, ¿no? La guerra civil. Él termina la guerra, ¿no? La hace el famoso discurso, pero sobre todo lo que él buscaba, que haya unidad y que no haya resentimientos. Tenía un esquema que demostraba que era una persona brillante, un gran estadista. No contamos quizás con estadistas en este momento de ese nivel, pero había un esquema para buscar esa unificación completa que pueda curar las heridas que se dieron durante la guerra civil. Lamentablemente, pues a Lincoln lo balearon en el teatro, el famoso Wilkes-Barre, ¿no? Entonces, claro, vamos a tratar de llevar las cosas de una manera tranquila, pero siguen los incidentes entre militantes de uno de los partidos. Bueno, por ahí quizás se ocultan que también el otro partido tiene algún exabrupto, pero ¿qué se hace? ¿Cómo ves esta situación, Freddy? yo creo que como ya lo conversábamos, ¿no? Este sentimiento de frustración, posiblemente de odio, posiblemente de resentimiento, se ha venido alimentando a lo largo de los años, de las décadas, ¿no? Por el olvido del Estado para con los más vulnerables. Y en sí, la desigualdad propia del sistema, ¿no? Sin servicios básicos para toda la población, por ejemplo, ¿no? Es una de las cosas que en pleno siglo XXI, en un país con un ritmo de crecimiento tan interesante como el que hemos tenido nosotros en 14 años, ¿cómo puede ser posible que no tenga el 100% los servicios básicos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente, hacer un llamado a la tranquilidad, hacer un llamado a la tranquilidad, no asustar a las masas, pero obviamente esto requiere que uno mismo asuma ese sentimiento. Tal vez Keiko Fujimori no lo dijo, pero gente alrededor sí, posiblemente, ¿no? Este terruqueo, ¿no? Que se ha hecho y que ha generado Hubo realmente una exabruptos de la confusión. derecha muy claros. Por Ya, y un ejemplo, exabrupto, el como tú dices almirante eso, ¿no? Montoya diciendo de que podían actuar de una manera los militares, casi anticipando un golpe de Estado si ganaba Castillo. O sea, brutalidad hay por los dos bandos, hay personajes Y inidóneos, hay que obviamente, buscar que la claro, gente esté tranquila. Eso es lo que sin lugar a dudas, Freddy. lo que nosotros debemos hacer desde la libertad de opinión, ¿no? Y sobre todo de los medios de comunicación o de espacios como estos es llamar a la unidad, ¿no? Ya sea que sea Castillo, ya sea que sea Keiko, tenemos que llamar a la unidad. La unidad, Efectivamente. como ciudadanos, nos va a llevar, obviamente, a cargar con la mochila de las diferencias. Y en ese proceso,
¿no? De cargar con la mayoría de las diferencias, a aprender a mirarnos como hermanos, ¿no? Y eso Lo que es hace algo bien tanta falta. interesante. Abrazar, abrazar esas diferencias y obviamente empujar el país hacia adelante. Yo recuerdo Sí, mucho, sí, sí, sí. mira, la Segunda Guerra Mundial dejó a Alemania y a gran parte de Europa destruida completamente. Nosotros en nuestro país no hemos tenido ninguna, o Japón, con la bomba de Nagasaki y Hiroshima. El país quedó destruido por completo. ¿Y cómo salió adelante? No fue porque ganó un gobierno, fue que ganó otro gobierno, un partido, perdón, un partido, otro partido. Fue porque el pueblo japonés se unió para sacar el país adelante. Los europeos hicieron lo mismo. Nosotros en Perú Sí, no pero tenemos tuvieron ni la una mínima idea. conducción de líderes que tenían una mentalidad clara y tenían unos esquemas bien centrados. Eso tenemos que construirlo ahora. Freddy, ha sido un placer conversar. Vamos Para mí. a seguir conversando en el programa próximamente. Debo pasar al Gracias. bloque final, así que nos vemos pronto. Un enorme gusto. Gracias. Cuídate. Chao. Soy Percy Vilches Salvatierra y voy a hacer una reflexión breve sobre los resultados de este proceso electoral que pueden considerarse quizás discutibles, pero como ya hemos venido insistiendo, vamos a reiterarlo, que la ciudadanía debe ser consciente y vigilante a partir de la fecha de todos los procesos de acciones que tome quien ejerce el gobierno, pero haciendo el esfuerzo supremo de mantener un estadio calmado. Porque si hay exabruptos y si hay manifestaciones violentas, no se puede exigir que haya una complacencia del otro lado. Esto no puede inducir a error en la interpretación de lo que propongo, pero aquí lo que necesitamos es prácticamente poner hombro con hombro para llevar el país fuera del lodazal de este medio en el que estamos hundidos por la pandemia y por la conducción negativa de los últimos gobiernos. Ha llegado, aunque no lo quiera mucha gente, el tiempo de la madurez. Ya no se puede insistir únicamente en ver los errores de los demás, en los errores del que piensa diferente de uno, como se ha hecho durante esta contienda, que inmediatamente quien optaba por Castillo era un terruco y quien iba por Fujimori era un corrupto. Indudablemente que el fujimorismo es uno de los partidos más corruptos y Fujimori ha sido uno de los 10 presidentes más corruptos de toda la historia. Eso ya está en los libros de historia. Ahora, yo que he escrito mucho en contra del fujimorismo y en contra de Keiko, sin embargo, mantengo que siempre pude distanciarme del antifujimorista promedio. Porque ¿qué ha propuesto el antifujimorismo en 20 años? Salvo no a Keiko. No ha propuesto nada. Entonces es comprensible que si en 20 años no han producido un cuadro, una literatura, un programa, algo que sea más interesante que el simple hecho de negarse a un apellido, con todas las implicancias que puede tener el apellido, pero no se ha hecho más. Entonces eso no es pensar pues en nada. Ahora, Keiko, como no, con el favorecimiento de los medios de prensa, de quienes manejan el poder económico, incidentalmente o provisionalmente lleva una ventaja de 5 puntos sobre Pedro Castillo, que en su momento tuvo una ventaja de 20% sobre Keiko en los días que siguieron al 11 de abril. Cualquiera, digamos, en su sano juicio dice, luego de lo que ha pasado con el fujimorismo, Keiko en 11, con 10 años en contienda, etcétera, 3 segundas vueltas, no ha mostrado
nada sustancial, importante, que lo haga ver que es un estadista, que ha estado estudiando, que ha progresado en su entendimiento de la política, en su entendimiento del país. Inclusive ahora mismo uno podría hasta temer entrevistar al próximo presidente y preguntarle qué cosa entiende por el Perú. Probablemente den respuestas muy deficientes a ambos, pero el tema es que ya se ha demostrado el fracaso absoluto de un antifujimorismo ciego que no llegó a proponer absolutamente nada. Ahora, la ingenuidad de quienes también han apoyado a Castillo pensando que se tiene que dar una gran transformación social es de no acabarse. Y como no, también la malicia de personajes que entienden más de política, generalmente que son marxistas, y que han hallado en Castillo el camino para hacer, por supuesto, eso no se puede negar, el camino hacia una revolución. No inmediatamente, pero era como para iniciarla. Ningún marxista podría desmentir lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué es lo que corresponde? Hallar un entendimiento político. Yo creo que quien ejerce el gobierno haría muy bien en coordinar, como no se ha hecho con los gobiernos anteriores, que solamente han favorecido a sus aliados, hasta participaciones quizás en algunos ámbitos ministeriales, teniendo mucho cuidado a los primeros errores de poder distanciarlo, porque tampoco puedes tener infiltrados en el gabinete de ministros, pero al menos en un primer momento habría que buscarse esa fórmula para que haya una comprensión de las cosas que están pasando. Eso, y entendimiento político, no solo en razón de quienes tienen cargos públicos o cargos partidarios, sino un entendimiento político entre la ciudadanía misma, que se ha destazado en las últimas semanas con agravios y ofensas que no tienen necesidad de repetirse, sobre todo porque de ambos bandos se pueden señalar cosas muy negativas de una manera objetiva. Entonces, eso sería lo primordial y lo más importante que rescatar de este proceso electoral, que por supuesto no está resuelto al 100%. Se ha dado un conteo rápido que le da prácticamente 5% de ventaja y, como bien se señaló también en su momento, esto va a variar de alguna manera, quizás no definitivamente, pero podría recortarse esa ventaja. Hay que esperar el voto rural, el voto del extranjero y sobre todo tener atención a que en el quinquenio siguiente, si se insisten con los malos manejos, si no hay una voluntad política de atender a toda la población, si el fujimorismo reitera sus apetitos corruptos y criminales, las cosas van a ser muy convulsas, porque tampoco la ciudadanía no tiene por qué consentir más malos manejos, ni más corrupción, ni por supuesto el apetito y el hambre negativo de quien esté en el gobierno, si es el caso de Fujimori. Yo escribí un ensayo hace unas semanas acerca de que Fujimori debía de fujimorizarse, Keiko, y Castillo debía desarrollarse. Por lo pronto, dado que Keiko está provisionalmente como ganadora de este proceso electoral, de modo provisional, reitero, debería apuntar a convocar inclusive otro equipo técnico, porque su equipo técnico tampoco es que haya sido brillante en el curso del debate que se dio hace 2 semanas. O sea, todo está por hacerse. En realidad, ganase quien ganase, todos estaban reestructurándose. Castillo mismo hasta el último momento convocaba nuevos técnicos, como Franque, como Gonzalo Alegría, con la esperanza o la mira de poder plantear y proponer un esquema que sea realizable en los siguientes 100 días que continúan a 28 de julio, en el primer año y así hasta acabar el quinquenio. Los dos partidos han adolecido de esos fallos técnicos. O sea que ahora mismo, si Keiko mantiene esta ventaja, tiene que reestructurar también su plan de gobierno, ser mucho más honesta respecto de las medidas que puede realizar, no como lo que presenté en el debate, que inclusive en el día siguiente tuvo que desdecirse, por ejemplo, del bono que iba a dar a todos los deudos de los fallecidos durante la pandemia, aunque eso más o menos sirvió para que Sagasti de una vez, digamos, autenticase el número de víctimas, que aún así todavía no es definitivo, ¿no? Y que rozaba los 200.000 fallecidos, 288.000. Entonces,
con esas atingencias y con esas características, digamos, ideales de la conducta que debe tener la ciudadanía, es que debemos afrontar los días siguientes hasta tener el resultado definitivo que debe emitir el Jurado Nacional de Elecciones cuando pues haya absuelto las impugnaciones y todo lo demás, que presumiblemente van a presentarse en buen volumen en esta ocasión. Así que eso es todo por hoy. Con esas observaciones nos despedimos hasta el miércoles, día en que deberíamos hablar plenamente de cultura, pero lo más probable es que hablemos también de política por lo pronto y hasta que se termine este proceso electoral, que nos deja muchas cosas para pensar y sobre todo un esquema muy amplio de proyectos y realizaciones que deben asistir y llegar a todo el grueso de la población, sobre todo en el sur, porque no es tanto la distancia entre Lima y provincia, sino entre Lima y el norte y el sur, que permanentemente está en esta situación más o menos desesperada, pero no hay que olvidar que en el sur ha habido muchos gobiernos de izquierda que tampoco les han dado las mejoras ni las facilidades que esperaban. Entonces no pasa simplemente por un tinte político la reforma y la transformación de este estado de cosas, sino por una conducción gubernamental lúcida en la medida de lo idóneo que fuera conducida por auténticos estadistas. Así que eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta el miércoles en Libertad Bajo. Buenas noches y que tengan una buena semana.